Todo es correcto. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en una clase más del curso de Fundamentos de Astrofísica Estelar del Diploma de Astronomía. Vamos a ver si podemos cuadrar las luces para que juguemos ahorita con el cielo. Bueno, entonces vamos a trabajar en el sábado de hoy otro aspecto de fundamentación del curso. Estamos en la primera parte del curso que está dedicada a la fundamentación científica. Para responder a todas las preguntas fascinantes cuya respuesta ya he adelantado parcialmente. Oigan, qué pena. Los muchachos tienen control sobre las luces. Yo le puedo decir de pronto a Juan que me baje ahorita. Le podrías enseñar por si... Ah, bueno, listo, porque... Ok. Listo. Quería saber si le puede bajar un poquito más. Sí, hazme el favor. Ahorita. Dágale, listo. Eso. Entonces, iba que para, digamos, responder a las preguntas que queremos responder sobre las estrellas, estamos fundamentándonos científicamente. Hace 8 días, entonces, hicimos una pequeña aproximación a una fundamentación matemática. Que bueno, eso, que no es, digamos, la fundamentación matemática en el sentido que todos creeríamos de la palabra de aprender. No, está muy bien así, Fabián. De aprender álgebra, cálculo, trigonometría, cálculo tensorial, sino estamos hablando de una fundamentación aritmética, pero la aritmética de los números grandes. Y hoy vamos a ver un poco de fundamentación astronómica. Bueno, la diferencia entre astronomía y astrofísica es una diferencia que es más bien de índole cultural que científica. Es decir, hablar de astrónomo o de astrofísico y de astronomía y de astrofísica es una cosa que depende del, digamos, de quién esté hablando del tema. Pero hay una cosa que, digamos, o un enfoque que se puede utilizar y que es más o menos el enfoque que le damos nosotros aquí en el diploma al tema, y es el de que la astronomía esencialmente trata sobre la observación del cielo, sobre los aspectos que tienen que ver con la observación. Y la astrofísica trata sobre la física o la fundamentación científica de la explicación de los fenómenos que vemos en el cielo. Es un enfoque posible, no es el único. Por ejemplo, el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia no quiere decir, según eso, que es un pregrado de observación astronómica. En realidad, el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia tiene formación en observación y formación en física. Entonces, sería un pregrado de astronomía y astrofísica, lo que pasa es que ya vuelve muy redundante. Bueno, entonces aquí cuando hablo de fundamentación astronómica me estoy refiriendo justamente a una fundamentación del punto de vista de la observación. Esa es, digamos, la idea. ¿Por qué hacer una fundamentación astronómica? Porque como vimos en la última sesión, todo comienza aquí. Todo comienza mirando el cielo, o sea, inclusive la astrofísica estelar comienza frente a un cielo estrellado, y es ahí donde empiezan a formularse entonces las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas, digamos, que normalmente nos formulamos cuando estamos frente a un cielo estrellado y que finalmente conducen al desarrollo de la astronomía? ¿Cuántas estrellas se ven en el cielo, por ejemplo? Es una pregunta que uno puede hacerse. Pues ante la fascinación, ante la maravilla que uno puede sentir observando el cielo, una primera idea puede ser esa. ¿Cuántas estrellas hay? Si bien aquí debe haber muchos que saben la respuesta, otros tal vez no. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas estrellas se ven en el cielo? ¿Cuánto? Un estimado, denme estimados. El que no sepa, responda. El que sabe, pues, ya leyó el dato en Wikipedia. Entonces, el que no sepa, responda. Lo que quiero es, vamos a ver, usted más o menos, ¿cuánto estima que se ve en el cielo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Que uno sea capaz de observar estrellas visibles a simple vista. ¿Cuánto le pone vos? ¿Cuál es que es tu nombre? Edilberto, ¿cuántas estrellas vos crees que se ven en el cielo? Así, por favor, hacen el favor. Bueno, aquí vamos a tener una dificultad ahí con la logística, con el micrófono, pero ya tenemos nuestro monitor de micrófono. Pablo, quédese por allá sentadito cerca. Gracias.
Edilberto. No, doctor, lo que pasa es que a ojos vistas es muy difícil calcular, ¿cierto? Sí, claro, es muy difícil. Después de que lo único que yo le puedo decir que son cientos de miles. Cientos de miles, ese sería tu número, correcto, cientos de miles. ¿Quién dice que son más o menos? Observables. Visible a simple vista, claro. ¿Quién da más o quién da menos? John, ¿usted cuántos dice que son? Dice John que son, y le voy a dejar la pregunta por aquí para que ya Pablo se pueda quedar tranquilo en su lugar. Si estamos en la ciudad o en el campo. Pero... Muy buen punto, ¿en la ciudad o en el campo? Visibles a simple vista en el campo. Yo le pondría por lo menos unos 50 millones. 50 millones. Cuando mira al cielo, ve más o menos 50 millones. Pablo, ¿cuántas son? Depende pues del hemisferio, pero observables de 3.000 a 3.500, que el magnitud hay más o menos los que pueden observar. Correcto, están en el orden. Rigurosamente, digamos, tomadas de catálogo, son 5.100 estrellas las que usted no podría teóricamente observar en el cielo. Miren el problema con las estimaciones, ahí están el problema con los números que le mencionaba la vez pasada. A nadie nos enseñaron a contar, ¿cierto? ¿Cuántos palos hay en ese muro? Y uno dice, pues unos 1.000, ¿cierto? Y resulta que va a contar uno y hay 2.500. Bueno, ¿cómo están organizadas? ¿Están organizadas o están regadas por el cielo? ¿Son estrellas todas o no lo son? ¿Cierto? ¿Cambia o no cambia el cielo? ¿O el cielo siempre ha sido el mismo así? Pónganse en el lugar de un hombre primitivo frente a ese espectáculo, ¿cierto? En donde uno cree ver hasta millones de estrellas y se darán cuenta de lo abrumador que tiene un ser o que parecían ser estas preguntas al principio. Entonces, la astronomía un poco se inventó en el proceso de dar respuesta de forma organizada a estas preguntas. Ustedes saben que en ese entonces la motivación no era al final entender las estrellas, que es la motivación de este curso. ¿Cuál era la motivación? Piensen un momento, ¿qué motivaba a los hombres? No hablemos de los hombres primitivos, hablemos ya después de que surgiera la civilización, digamos hace 10.000 años, a los hombres que ya estaban organizados. ¿Cuál era la motivación que tenían para ponerle orden o responder preguntas sobre el cielo? Y creo que no se demora uno mucho en acordarse de que habían motivaciones prácticas, por ejemplo, la agricultura, o motivaciones menos prácticas, pero que en realidad también son muy profundas e importantes, como por ejemplo las motivaciones religiosas. Entonces no eran las motivaciones nuestras, pero hoy en día toda la historia de la astronomía, digamos, conduce a el entendimiento de las estrellas. Bueno, vamos entonces a tratar de responder algunas de esas preguntas aquí, y lo vamos a hacer también al mismo tiempo contando un poco cómo podemos acceder a esas respuestas y en especial obviamente cómo podemos observar el cielo. Tenemos planeadas un par de salidas de observación para que este curso no solo sea una cosa teórica, sino que también sea una experiencia real de conocimiento de las estrellas. Hoy está planeada una primera salida, ahorita por favor no me dejen olvidar hablar de ello, y el 22, recuerden, tenemos la primera, digamos, salida de campo, que es a Aquirama, en Río Negro. Entonces, para prepararnos también un poco para eso vamos a revisar algunos conceptos básicos, digamos, que tienen que ver con la observación a simple vista. Bueno, entonces, es común pensar que observar el cielo es una cosa que se nos da por naturaleza, y la verdad es otra muy distinta. Los seres humanos estamos hechos para que por la noche durmamos. Nosotros no somos animales nocturnos. Entonces, de entrada, esa es la primera cosa que yo quisiera sembrar en ustedes. La observación del cielo, la observación astronómica no es natural digamos, a nuestra especie. Eso de entrada le quita a usted un montón de angustias. O por ejemplo el hecho de que usted se fue a hacer una observación de un cometa y le dio sueño a las 11 de la noche y el cometa se iba a observar a las 3 de la mañana y usted dice, no, yo soy muy mal astrónomo, yo no vivo para esto, no joda. Usted es un humano, hermano. Antes mire con extrañeza a los que se quedan despiertos. Estos manes, ¿qué les pasa? O sea, son las 12 de la noche, esta gente sigue ahí dando lora y hablando normalmente temas de las 6 horas mientras usted espera a la observación del cometa, 5.9 usted la está hablando pendejadas, ¿cierto? Y poco de astronomía. Bueno, no somos animales nocturnos. A usted inmediatamente le baja la intensidad lumínica y su cerebro empieza a secretar
porque dice, ¿qué pasó aquí? Ah, está de noche, tengo que descansar, pum. Entonces, claro, como la luz del auditorio, aquí se duermen la mitad, especialmente los más débiles. Es que no. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se va a un lugar y está a oscuras por horas, es obvio que se duerma. Cuando usted fuerza la cosa, le aparecen problemas. Por ejemplo, el profesor Ignacio Ferrín de la Universidad de Antioquia es uno de los que manifiesta abiertamente a todos los estudiantes que él se enfermó haciendo astronomía. Entre comillas, se le dañó su reloj natural, su ciclo circadiano, y después tuvo que tomar, digamos, por mucho tiempo pastillas, hacer tratamientos para volver, porque él durante 20 años hizo astronomía nocturna. O sea, él tenía horario de celador, pero un horario de celador durísimo. Los celadores duermen, los astrónomos no. Entonces resulta que la astronomía... Entonces es una primera cosa que hay que entender, y la segunda cosa que hay que entender también y que uno no hace normalmente es que la observación en la noche siempre exige preparación. De nuevo, uno le invitan a hacer una observación y uno dice, no, vamos a hacer una observación, listo. No, señor, ¿cómo así que eso es así como así? No, observación exige una preparación, y esa preparación, digamos, incluye el conocimiento de cómo funciona su cuerpo en condiciones nocturnas y cómo funciona también la naturaleza. Usted tiene que entender algunas cosas básicas. Esto es lo que va más o menos un poco a explicar aquí. Bueno, el instrumento, digamos, astronómico por naturaleza es el ojo, y es el mejor. Yo no sé si estarán de acuerdo aquí mis amigos expertos en astronomía, pero digamos, sin ojo no hay paraíso, ¿cierto? Así usted tenga la mejor instrumentación, digamos, no hay nada, no hay cámara CCD ni cámara profesional que reemplace al ojo para las tareas básicas. Así, por ejemplo, ustedes saben que Pablo es un astrofotógrafo. Así Pablo tenga una supercámara, sepa mucho de astrofotografía, lo primero que hace Pablo es salir y con sus ojos increíbles mirar el cielo y preparar la observación. Sin los ojos, Pablo no podría hacer eso, con ojos, digamos, funcionando mal. Bueno, hay varias cosas elementales. Esto no es una clase de anatomía, porque yo tampoco soy un médico. Varias cosas elementales sobre los ojos que hay que aprender en preparación para la observación del cielo. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Esto obviamente es digamos un corte anatómico del ojo. Es interesante porque es un corte desde arriba. Todos pensamos que este es un corte así y este es un corte así, ¿cierto? O sea, esto es el ojo visto desde arriba. Claro, y la razón es muy sencilla. Miren que el nervio óptico va para abajo y el cerebro realmente está arriba, ¿cierto? Entonces no es muy natural. En cambio, si usted lo mira en esta dirección, el nervio óptico va para adentro del ojo. Bueno, entonces, las partes más importantes, o las cosas más importantes que tenemos que considerar en relación con la anatomía y la fisiología del ojo son, lo primero, el ojo tiene una abertura, se llama la pupila. Esa abertura es el espacio o el lugar por el que pasa. Alguien tiene un lásercito. Me va a molestar, es que no me dejaron aquí el controlcito. Ustedes no andan con láser, no están preparados para la astronomía, por ejemplo. Sí, yo les dije. Ahorita que me traigan el pasador de diapositivas lo tendré. Bueno, la primera cosa entonces es, el ojo tiene una abertura que es por donde llega la luz digamos, a la retina finalmente. Mouse. Where is the mouse? Yo miro aquí una cosilla. Lo tengo. Es que está como... Es el mismo problema de siempre con él. Eso. Ahí está. Entonces, el ojo tiene una abertura que se llama la pupila. Esta abertura es por donde pasa la luz al ojo. Es la ventana de la astronomía desde el principio de la historia de la humanidad. Esa ventana es la ventana a la que con la que accedimos al conocimiento del universo. Muy bien, el ojo tiene entonces una lente como los telescopios, se llama el cristalino, una lente que digamos que es también muy importante en la astronomía y en la visión en general. Y atrás, en la parte de atrás, tiene un tejido que es donde se produce, entonces, digamos, el milagro de la visión, es la retina, que ese es el tejido que viene desde por ahí arriba hasta abajo. Bueno, la óptica del ojo es muy sencilla. El ojo funciona como simplemente una lupita, no es tan compleja como un telescopio. El cristalino esencialmente lo que hace es producir imágenes
enfocadas sobre la retina, que además están invertidas, que es otro detalle también muy interesante. Las imágenes sobre la retina aparecen proyectadas, invertidas. Esencialmente el ojo funciona como un proyector de diapositivas en donde la realidad queda proyectada atrás, invertida. Entonces hay una historia, digamos, muy interesante sobre, y es cómo el cerebro interpreta una imagen invertida, y yo porque veo el mundo al derecho, y obviamente lo que pasa es que la visión no es solamente la imagen invertida, sino el procesamiento. Bueno, de las cosas más interesantes que hay que entender sobre el ojo, además de esa elemental, digamos, descripción anatómica, es la manera como funciona digamos, la percepción de la luz. Entonces, sobre la superficie de la retina, bueno, hay una estructura muy compleja celular, que incluye obviamente vasos sanguíneos, células que le dan soporte, estructura a la retina, pero además de ello existen dos células especializadas que se llaman los conos y los bastoncitos, que seguramente ustedes han oído hablar de ellas, que son los que realizan el milagro. Y de manera muy importante, las dos células, a pesar de ser especializadas, los dos tipos de células, a pesar de ser especializadas en captar la luz, tienen subespecialidades. Por ejemplo, entre otras cosas, los conos tienen las sustancias que son sensibles a la luz, en particular sensibles a distintos tipos de luz. Existen en total 3 pigmentos, son 3 proteínas que son producidas por el cuerpo, que llaman rodopsinas, y que se concentran o que se acumulan en partes del bastón, del cono. Entonces resulta que cuando llega la luz, las proteínas sufren cambios físicos que se convierten después en señales químicas para la célula, y que finalmente se convierten en electricidad que va a parar ya al sistema nervioso. Primera cosa, entonces, los conos son los que son sensibles a los distintos tipos de colores, son los que son sensibles al color. Los conos no están por todas partes igual en el ojo, en la retina. Los conos se concentran en una cosa que se llama la fóvea, que es ese huequito que ustedes ven ahí sobre la retina. Lamentablemente, repito, no tengo aquí mouse. Qué vaina. Rafa, ¿dónde está? Ahí tengo mouse, pero para joder. Bueno, los bastoncitos, por otro lado, no tienen los 3 tipos de pigmentos, o no funcionan de la misma manera, pero son extremadamente sensibles a la luz. Los bastones, pues obviamente son las células alargadas. Les estaba contando que los conos se concentran en ese huequito arriba del nervio óptico que se llama la fóvea, ¿cierto? Que está justo al frente de la pupila. La razón es muy sencilla. Cuando usted quiere mirar, usted mira derecho, y entonces, claro, a usted le interesa que la mayor cantidad de células sensibles reciban la luz de la imagen. En el resto de la retina están regadas también células sensibles, pero principalmente bastoncitos. Es decir, por todo el borde de la retina hay una gran abundancia de bastoncitos que permiten que también algo de luz que llegue lateral pues produzca una señal visible. Sería muy maluco que usted mirara y solamente viera lo que está viendo al frente, y entonces si alguien viene aquí a darle un golpe en la cabeza, un tigre lo va a comer, y usted dice, yo no lo vi llegar porque no lo vi de frente. No jodas, ¿cierto? Vos tenés que tener la habilidad de tener una visión periférica. Más o menos en una mirada usted es capaz de concentrarse y de tener una digamos, posibilidad de ver, esto también es muy importante para la astronomía, alrededor de unos 60 grados de extremo a extremo. 60 grados, usted puede ver unos 60 grados de extremo a extremo. Si algo le llega a 90 grados, por ejemplo, mire, yo aquí, hagan el experimento ustedes, yo aquí no veo mi mano, no veo mi mano, no veo mi mano, no, aquí la empecé a ver, aquí, ahí la empecé a ver. Hagan ustedes mismos el experimento para que entiendan ese ángulo en el que uno ve, un campo de visión, es muy importante, repito, en astronomía, porque va a definir la porción del cielo que usted puede captar en una sola observación. Entonces, la distribución de conos y bastoncitos no es la misma. En el centro digamos, del campo de visión están los conos con sensibilidad al color y sensibilidad, digamos, y gran resolución, porque hay muchos más conos. Y en el borde de la retina, muchos bastoncitos que no le dan sensibilidad al color, pero le dan sensibilidad óptica. Pero hay otra cosa, resulta que los bastoncitos... No, es que tengo aquí el mismo mouse. Es que tengo el mouse, el problema es OpenOffice. OpenOffice el que me está jodiendo. Necesito un láser, Juanda, un lásercito. Decirle a Fabián a ver si el controlcito. Entonces, resulta que los bastoncitos, y ahí termino mi clase, mi intento de
de clase de medicina, los bastoncitos tienen además, digamos, gran sensibilidad a la luz. No son capaces de percibir diferencias entre los colores, pero tienen gran sensibilidad a la luz. Los bastoncitos son las células de la astronomía. En condiciones de oscuridad, para que un cono funcione, en general, para que un cono funcione, usted necesita mucha luz, porque claro, usted tiene 3 proteínas diferentes, y entonces a usted le llega un fotón, una partícula de luz, entonces logra tocar una proteína y no logra desencadenar, digamos, las reacciones que usted necesita para ver. Pero en cambio, si usted con un solo fotón golpea un bastoncito, puede tener ya una señal. Entonces, ¿qué sucede? Como en astronomía trabajamos gota a gota, eso es gota a gota, fotón por fotón, los bastoncitos son particularmente sensibles y por la misma razón, y créanlo o no, uno ve mejor en astronomía de lado, ¿cierto? A eso se lo llama visión avertida o adverted en inglés. Si usted mira de frente lo que ve por un telescopio, ve una cosa, que es lo que le muestran los conos. Pero si usted en vez de mirar lo que quiere ver de frente, mira un poquito al lado en el campo de visión, ve más, pero eso sí, con un costo, ve a blanco y negro. Muy bien, entonces este es un primer digamos, asunto de preparación que tiene que ver con el conocimiento de su cuerpo a la hora de observar. Entonces ya sabe, primera enseñanza, los colores van a estar muy limitados en astronomía, porque resulta que las células que más van a trabajar durante la noche son los bastoncitos, que no son sensibles al color. Y segundo, mirar de frente en astronomía no es una buena idea, sino que hay que mirar un poquito de lado. Bueno, hay un segundo aspecto de la fisiología del ojo que hay que conocer cuando se hace astronomía. Y ese aspecto tiene que ver con lo que llaman el sistema autónomo. Lamentablemente el sistema nervioso, bueno, pero esto es un asunto computacional, si nosotros pudiéramos controlar cada aspecto de nuestra fisiología conscientemente, haríamos milagros. Por ejemplo, un suicidio, el corazón para de latir, me suicidé. Uno podría pensar en morirse y se moriría, ¿cierto? Eso es una ventaja para no tener que hacer tanto esfuerzo perdón que haga ejemplo, pero es que es el tipo de ejemplo. O por ejemplo, podría disminuir los latidos del corazón en una situación de estrés, o podría acelerarlos en una situación de, no sé, en un examen, usted necesita más sangre en el cerebro. Si usted pudiera controlar, digamos, su cuerpo conscientemente, digamos, las cosas serían muy fáciles. Bueno, digamos que no lo pueda controlar todo, pero si usted pudiera controlar este aspecto, la astronomía sería deliciosa, facilísima de hacer. Porque usted llegaría a un lugar y en ese lugar se sentaría a observar y diría, pupila, dilátate, ¿cierto? Inmediatamente se dilata la pupila y usted convertiría en un telescopio automáticamente, pero no funciona así, lamentablemente. Las señales que recibe el sistema autónomo que son señales, digamos, y que sobre las cuales el sistema autónomo toma decisiones. Esas señales tienen que ver con dilatar o contraer la pupila. El diámetro de la pupila oscila más o menos entre los 2 y los 7 milímetros, ¿cierto? Y oscila, bueno, dependiendo de la cantidad de alcohol que usted tenga en la sangre o de cocaína, oscila dependiendo de la iluminación, ¿cierto? Aquí está la cantidad de iluminación, esto es un estudio real, la cantidad de iluminación medida en mililamberts, que es una unidad de medida de cuánta luz llega de una fuente. Mililambert está relacionada con una unidad que de pronto conoce a un ingeniero, que son las candelas. y ya les voy a dar una idea de lo que esto significa. Entonces miren cómo varía. Cuando usted tiene una cantidad de una fuente de luz muy débil, la pupila la pupila esencialmente tiene un área enorme. Esta es el área, esta no es un área enorme. Esta área está aquí en milímetros cuadrados. Cuando la pupila tiene un radio del orden de cuando la pupila tiene un diámetro del orden de 7 milímetros, esto debería dar del orden de 49 milímetros cuadrados. Y cuando la iluminación es muy alta, la pupila se vuelve, miren allá arriba, muy pequeñita, se vuelve muy pequeñita. Muy bien, ¿qué sucede? Entonces, cuando uno está haciendo astronomía, debe tratar de controlar todos los estímulos que puedan hacer, digamos, despertar a la bestia, es decir, al sistema autónomo. Miren, por ejemplo, lo que sucede cuando usted, como lo hacemos la mayoría, hacemos observaciones astronómicas con una tableta en la mano.
¿cierto? Dice que para buscar en Wikipedia el nombre de las estrellas o el mapa, ¿cierto? La superficie de una tableta o de un celular tiene más o menos o produce más o menos este nivel de iluminación. Cuando el sistema autónomo recibe, el ojo recibe este nivel de iluminación, el sistema autónomo responde y produce una contracción de la pupila casi al nivel de lo que usted recibe en condiciones, digamos, normales. ¿Eso qué significa? Muchísimas gracias. Usted tiene el lásercito, sí. Eso significa que si usted saca una tableta o un celular en medio de una observación, su ojo se va a contraer, ¿cierto?, al nivel en el que tiene durante el día. Cuando mire al cielo con una pupila contraída, usted no va a ver todo lo que puede ver. Si al contrario usted no hace eso, entonces usted va a tener la pupila dilatada al máximo, y al dilatarse entonces usted va a poder ver cosas que pueden ser increíbles. ¿Cuánto más? Entre 2 y 7 milímetros hay un aumento en un factor de 3, y la cantidad de luz que usted puede recibir con un aumento en un factor de 3 es más o menos hasta 10 veces más. O sea que usted va a poder ver 10 veces más solamente apagando el celular y apagando la tableta e impidiendo que otros prendan cualquier tipo de luz. Aquí hay otros niveles de luz, por ejemplo, que también son importantes. Miren, del cielo oscuro, miren por dónde está. Claro, si el cielo está completamente oscuro, usted tiene la pupila en el máximo de dilatación. Pero si usted ve la luna, jodió. Por eso es que en astronomía se dice que la luna es el peor enemigo del astrónomo, excepto el que hace astronomía lunar, que ya son muy pocos porque todo el mundo cree que la luna ya está estudiada. En la semana anterior fue reportado el descubrimiento de uno de los impactos más grandes contra la luna observados por el hombre. Es un cuerpo del tamaño de un automóvil que golpeó a 70 veces la velocidad del sonido y produjo un impacto de varios kilotones. Y lo hizo porque hay gente que está observando la luna porque sabe de esos eventos. Hoy en día observar la luna ya no es como era antes para hacer mapas, ¿cierto?, de la luna o descubrir nuevos cráteres. Ya todos están más mapeados un chucho, sino para observar este tipo de eventos. La luna no es una buena amiga. Cuando haya luna no programa calidad de observación, excepto si hay algún tipo de estímulo, digamos, etílico. El cielo azul del cielo, miren en el nivel en el que está. Bueno, aquí está el problema. Este es el primer asunto, la primera variable del sistema autónomo. El sistema autónomo dilata y contrae la pupila de acuerdo a la cantidad de luz que recibe. El problema es que el fenómeno no es instantáneo. Es un fenómeno fisiológico complejo que toma tiempo. Y el problema es no ocurre a la misma velocidad contrayendo que dilatando. Resulta que la contracción de la pupila se realiza en segundos. Toma 5 segundos pasar de la máxima a la mínima. 5. O sea que basta que usted le muestre durante 2 segundos. Una pantalla de celular para que usted pase de estar en una observación astronómica a estar viendo televisión. Jodas, ¿cierto? Usted es 3 de la mañana. Puta. Y usted en 2 segundos pasó como si estuviera de día. No jodas. En cambio, el mismo proceso de relajación de los músculos y de dilatación de la pupila, que es un proceso así como eso, hacer yoga, etc., resulta que toma aproximadamente hasta el máximo, miren, 5 minutos calculado. Claro, en aproximadamente 7 segundos la pupila logra dilatarse 2 veces. Por eso es que usted llega y lo mete en una pieza oscura, cierra la pieza y usted un momentico y al ratico empieza a ver las cosas de la pieza. ¡Ay, qué bacanería! Pero a los 5 minutos usted volvió un gato. Usted se mueve por la pieza sin problemas. 5 minutos. Recuerden, 10 veces más luz con la pupila completamente dilatada. En astronomía, ¿cuántas magnitudes son 10? Un factor de 10, ¿cuántas magnitudes son? En astronomía, un factor de 10 son aproximadamente 3 magnitudes. Eso quiere decir, 3 magnitudes como se vería el brillo de las estrellas. Entonces uno puede medir, es una escala como atlética. Entre más alta sea la magnitud, más de última llega la estrella. Entonces una estrella de magnitud 6 es una estrella muy chichipata y una estrella de magnitud 1 es una estrella muy, muy poderosa. Entonces resulta que el límite a ojo desnudo es una estrella de magnitud 6 en un buen lugar. Pero si usted tiene la pupila contraída, resulta que usted no puede ver sino hasta magnitud 3, que es el máximo que puede ver en Medellín.
O sea que a usted lo bajan de un carro y en el carro estaba viendo usted DVD y usted llega, está por una carretera en Boyacá y está viendo un DVD en el carro o está viendo un celular, que es lo que uno hace normalmente en un carro aburrido, ¿cierto? Y lo bajan del carro a ver las nubes de Magallanes y usted mira al cielo y ve espectacular el cielo de Medellín. Jodas, ve el cielo de Medellín. Entonces uno que tiene que hacer, apagate todas las luces, huevón, que estamos en Boyacá. Apagan las luces y en 7 segundos usted ya está empezando a ver lo que es el cielo verdaderamente oscura. Y en 5 minutos usted ya se convirtió en un animal nocturno. Correcto. Entonces el problema aquí es el que con el que todos hemos luchado es, ojo, para evitar que esta curva, entonces en una noche de observación pasa, esto es una curva que sube y vuelve y baja, sube y vuelve y baja, dependiendo de los estímulos visuales. Para evitar que esa curva suba, vuelve y baja, suba, vuelve y baja, sube, vuelve y baja, usted tiene que garantizar condiciones de oscuridad las mejores posibles, impedir bajo toda circunstancia que la gente prenda cualquier tipo de dispositivo que produzca luz. Hasta un LEDcito de un aparato puede usted producirle una caída de la pupila. Ahora, algunos dirán, pero es exagerado, entonces que no, nada de luz, no jodas. No, si jodo, es que tiene que ser así. Tiene que ser así si usted quiere. Imaginen que la cosa es tan extrema que algunos observadores de eclipses profesionales se van a observar el eclipse con un ojo tapado. Todo el paseo es un ojo tapado. En el momento del eclipse se destapan el ojo, esta oscuridad, el ojo lo tienen con la pupila al máximo. Bueno, claro que los médicos me responderán si un ojo puede dilatarse la pupila distinto que el otro. No sé, exacto. El cerebro no es tan huevón. Bueno, entonces resulta que taparse un ojo tampoco es que sirva de mucho, pero algo ayuda. Algo ayuda porque el sistema autónomo dice, bueno, este con que tiene los ojos destapados, no los tiene destapados. Él no sabe nada de lo que son los piratas, ¿cierto? Entonces resulta que si usted se tapa los ojos, evita todos los estímulos visuales, llega con el máximo de sensibilidad visual. ¿Cuál es la recomendación que también nos han hecho siempre? Utilice fuentes de luz de baja intensidad. ¿Qué es baja intensidad? Entonces se nos ha dicho toda la vida que usted puede utilizar, bueno, si usted utiliza una linterna blanca, pero de muy baja intensidad, eso puede funcionar. El problema es que la luz blanca es luz de todos los colores y eso, digamos, esencialmente va a terminar, digamos, perturbando al sistema autónomo. Se ha dicho que si utiliza una luz roja, en donde la sensibilidad de la retina es menor, bien puede funcionar. Pues resulta que nuestros amigos los militares, que nos han enseñado casi todo en ciencia, acaban de demostrar, es un artículo que salió hace un par de, ¿qué será?, años, acaban de demostrar que la luz roja no ayuda para nada. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad es indiferente. Porque el ojo parece no dejarse engañar, que porque está iluminando con luz roja, entonces yo no me va... No, si hay luz roja, hay, ¿cierto? Entonces, nada de la luz roja, cualquier tipo de luz, pero muy tenue, lo más tenue posible. Es más, la luz roja puede engañar, puesto porque como usted no es tan sensible a la luz roja, usted se lleva la linterna con una intensidad que no está cuadrada para la oscuridad. Más bien, llévese luz blanca, baje la intensidad de alguna manera, la pantalla de baja intensidad, e ilumine con una intensidad muy bajita. Esa es la recomendación. Cualquier de luz, pero muy bajita la intensidad. Ahora, hay una cosa que es más increíble todavía, y es que, como vimos, las células de la retina funcionan con proteínas. Todos por la mañana comemos proteínas y minerales antes de salir de la casa, y resulta que las proteínas no se fabrican gratis ni fácilmente en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Para usted poder hacer una observación nocturna necesita abundantes rodopsinas, ¿cierto? O opsinas, las moléculas con las que funciona la visión. Si usted en una condición normal, como por ejemplo pegado a un computador por la noche, usted está consumiendo esas proteínas continuamente. Media hora se demora el cuerpo para acumular suficientes rodopsinas para una observación nocturna. Tomen nota de ese dato. Media hora. No son 5 minutos, media hora. ¿Eso qué significa? Eso significa que si usted pasa de esto a mirar el cielo, entonces en 7 segundos ya está viendo más o menos bien. En 5 minutos está viendo muy bien. Pero resulta que la realidad es que usted tiene que esperar media hora para ver lo mejor. Porque en media hora ya su hígado o lo que sea que fabrica las opsinas habrá producido suficiente cantidad de células, de moléculas sensibles. De ahí otra vez el problema de que alguien le prenda a usted una linterna en la cara en una observación astronómica.
Entonces usted dice, no me contraigas la pupila. No, usted dice, no jodas que mi hígado no es invencible, ¿cierto? Yo no te puedo fabricar opsinas cada vez que os prendas una linterna, respetame, ¿cierto? Bueno, hay que comer mucha zanahoria antes de las observaciones. Bueno, obviamente todo lo que estoy diciendo un poco, en algunos casos está llevado al extremo, pero es también un poco para demostrar, bueno, cuánto cuidado va a tener usted. Bien, entonces, en síntesis sobre el cuerpo, que en este caso en realidad es sobre el ojo, aunque en realidad hay cosas que también se podrían decir sobre el funcionamiento del cerebro. No sé, los observadores expertos, por ejemplo, lo que decía ahorita, el ciclo circadiano, pilas con eso, la secreción de serotonina, que es lo que lo produce cuando usted está en la oscuridad. A usted le va a dar inevitablemente sueño cuando haga observaciones. Hay otras cosas relacionadas con la psicología. La astronomía es una ciencia, es una actividad de mucha paciencia. Yo diría que observaciones astronómicas concentrados y emocionados no duran por ahí sino unos 5 minutos. Que es como, perdonen que haga este ejemplo, es como el sexo, ¿cierto? Todos tenemos unas expectativas espectaculares sobre el sexo, horas y horas, como lo vemos en todas partes, pero a la verdad, todos sabemos, incluso mecánicamente, anatómicamente, que más de 10 minutos la cosa ya es peligrosa. Entonces resulta, lo mismo sucede con la astronomía. No se imagine una salida de campo, 7 horas de observación astronómica, no sea pendejo. ¿Eso qué significa? Que usted a una salida de campo tiene que llevar revisticas, buenos amigos, cervecita, cafecito, y ojalá muy buen tema de conversación, porque la mayor parte del tiempo usted va a estar haciendo es eso. La parte de la observación, digamos que eran 10 minutos emocionantes. Ahora, todo depende también de un cielo. Hay cielos en donde pasa de un tema a otro y a la media hora a lo sumo ya está aburrido. No joda, ya me mamé de tanto cielo. Y por ejemplo nos pasa a nosotros, o nos pasaba, esto es muy personal, repito, esto es psicológico. En el desierto de la Tatacoa, donde los invito a que vayan al Festival de Estrellas, las condiciones son tan óptimas para la observación astronómica que la observación se vuelve aburrida. Y uno ve a la gente, llega al atardecer, la gente empieza a observar las estrellas y ya están alrededor del Señor que sabe mucho, y más o menos a la hora uno empieza a escuchar ya la grabadorcita, ¿cierto? Empieza a ver a los amigos sentados con un telescopio gigante aquí, sentados conversando de pendejada, hablando de la novela, ¿cierto? No falta el pendejo que ya arranca con Facebook, ¿cierto? Pero hombre, estás en el desierto de la Tatacoa, las mejores condiciones, se queda, ¿qué estabas esperando? No, pero es que ya, ¿cierto? Entonces es muy importante no hacerse, y eso hace parte de conocer su propio cuerpo, no hacerse falsas expectativas. Me acuerdo también alguna vez que hicimos una salida a observar uno de los grandes cometas de los años 90 con un grupo de astrónomos, y uno de los astrónomos a los que yo más admiraba se fue a dormir. Y yo dije, ¿cómo es que qué desperdicio, ¿cierto? Qué desprecio por la astronomía. Y yo era un hombre, yo era un tipo joven, entonces, todavía es un tipo, yo era un tipo joven, entonces yo decía, ¿cómo es que me defraudó? Y resulta que lo que pasaba es que él llevaba muchas más horas de vuelas, digamos, de observación astronómica que yo, y sabía cómo era la cosa. La cosa no es de 7 horas de observación. Cuéntame, caballero. Así. Interesante. Para el cuerpo, eso podría, estamos hablando del cuerpo, vamos a hablar del ambiente, pero hablemos, sí, la pregunta. Sí, iba a preguntar si hay una hora mejor entonces para la observación, porque me imagino a las 7 de la noche todavía hay mucha luz, inclusive la ciudad tiene muchas luces escondidas, tiende a bajar con el tiempo. Sí, pues yo diría que, imaginémonos condiciones ideales climáticas y condiciones ideales ambientales. Yo diría que en condiciones ideales ambientales las mejores horas de observación son las horas en las que uno no tiene sueño, ¿cierto? Es decir, dependiendo de cómo sea uno, por ejemplo a mí me da sueño a las 11 de la noche ya, todavía estoy joven, pues, entonces resulta que, exacto, de 9 a 11 está bien, usted todavía está, es la hora en la que usted podría estar viendo novelas, entonces más bien le dedica ese poder cerebral a hacer astronomía. Pero estar haciendo observación astronómica 3, 4 de la mañana, puta, repito, si usted ve a alguien pegado a un telescopio a las 3 de la mañana, usted inmediatamente puede decir, este tipo necesita ayuda psicológica. O sea, porque es que es una hora muy dura. Lo que pasa es que, claro, los observadores que nosotros tenemos aquí en Antioquia, les toca 3 o 4 de la mañana, porque es que a esa hora de despejo hay que arranque a tomar las fotos que pueda, porque en 5 minutos se nubla. Pero si usted tiene una noche para usted toda la noche, que es lo que pasa en el 99.45% del territorio estadounidense, ¿cierto? En donde las noches son despejadas toda la noche, usted se programa de 9 a 11, toma mi foto y me va a dormir. Usted qué pendejo que yo me va a quedar hasta las 4 de la mañana. Otra cosa, a no ser de que a esa hora es que aparezca, que salga el cometa por el horizonte. Entonces yo diría eso, pero eso depende de las condiciones medioambientales.
en síntesis, nuestro cuerpo. Otra pregunta que uno debe hacerse, no la he respondido, deberíamos existir, crear una especialización que llame anatomía y fisiología astronómica, ¿cierto? Y que nos haga recomendaciones, doctores, por ejemplo, ¿es bueno tomar alcohol y hacer astronomía? No, esta es una pregunta abierta. Es un dilatador de la pupila, buenísimo, claro, pero ¿qué más te hace? ¿Qué le hace al metabolismo? ¿Qué le hace el metabolismo? Las opsinas, ¿cierto? Se fabrican a la misma velocidad con sangre en el torrente sanguíneo. El café, supuestamente el café también, ¿cierto? El café es lo que más toman los astrónomos, claro, que para estimularse. Yo tengo algunas ideas con otras drogas en las que también se podrían, digamos, apoyar los astrónomos, pero que son un poquito más complicadas y sobre todo que crean un efecto al otro día un poco complicado. Pero bueno, entonces sí sería interesante que nos hicieran, digamos, un estudio de cuál mejor recomendación de qué debe uno comer y beber para optimizarse como observador. Yo les digo lo siguiente, vean, en las mejores condiciones podemos hacer observaciones a simple vista espectaculares, pero si garantizamos las mejores observaciones. Muchas veces una observación astronómica es pobre, usted no ve nada, usted, digamos, hace por la cantidad por no saber manejar precisamente su cuerpo. Acuérdese pues, 10 veces más, usted puede ganar 3 magnitudes solamente diciéndole al del lado que deje de ver WhatsApp durante la observación. Bueno, las cosas, nosotros no somos animales nocturnos, nos encandilamos fácilmente, somos ciegos al color, no espere ver nunca las fotografías del Hubble por el telescopio, necesitamos acomodarnos a la oscuridad y quedan terminantemente prohibidos computadores, celulares, linternas, vehículos, etcétera, durante observaciones a ojo desnudo. Si usted está tomando fotografía astronómica, si usted está haciendo astrofotografía, obviamente, por ejemplo, alguna vez de pronto le decimos a Pablo que nos invite, o obligamos a Pablo a que nos invite a su casa, entonces usted tiene una sala de control del telescopio que está llena de luz, o por lo menos tiene las luces de un cabaret, está en rojo, y Pablo está frente a su computador controlando el software de la CCD. Pablo no salió a observar el cielo a ojo desnudo, él está haciendo astrofotografía. Pero si usted lo que quiere es estar con los amigos, viendo un cometa, etcétera, ¿usted para qué necesita el computador? Bueno, ¿por qué no se prepara? ¿Por qué no lleva más bien, digamos, las cosas listas para evitar tener que andar con esto? Bueno, esto por ejemplo se está volviendo muy problemático porque todo el mundo anda con una tableta y con un celular como carta del este. Ah, mira cómo te acaba bacanería la carta del este que tengo aquí en el celular. Ah, qué bacanería, vas a ver el nombre de todas las estrellas, pero no vas a ver los cúmulos, no vas a ver las galaxias. Bueno, el ambiente también es problemático. En condiciones normales la temperatura en la noche puede caer, miren en este extremo por ejemplo, aquí cae aproximadamente 15 grados centígrados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto lo digo especialmente por mí. Yo soy de los que sale a la observación astronómica con ropa para la temperatura a la hora de que salí. Entonces me invitan a la finca a las mediodía, yo me voy con ropa al mediodía, ¿cierto? Y llega uno allá y sufre como un hijo de puta. Entonces la astronomía se vuelve un trauma. Usted debe salir a hacer una observación astronómica pensando en ropa de 15 grados centígrados menos. Bueno, ahora, eso depende de la humedad. Resulta que en lugares muy secos, la caída de la temperatura es mucho más pronunciada que en lugares muy húmedos, ¿cierto? Eso quiere decir, en el desierto, la temperatura a las 4 de la mañana podría ser 15 grados menos que la temperatura del mediodía. O sea que en la Tatacoa a las 4 de la mañana usted podría llegar a alcanzar, no creo que se lleguen a alcanzar pues, en la Tatacoa, pero en la Tatacoa es un desierto verdadero. Lo que pasa es que la Tatacoa no es un desierto, sino que le llaman una selva seca. En un desierto verdadero usted podría estar a la temperatura de Río Negro, ¿cierto? A las 4 de la mañana. Y usted está supuestamente en el desierto. Entonces en el día está en pelota, asando los huevos dentro de la carpa. Y por la noche no puede hacer astronomía porque está cagado del frío. Cagado. Entonces usted tiene que salir bien vestido. Pero en Río Negro la cosa es muy distinta. En Río Negro, San Vicente, la temperatura caerá a 5 grados, etcétera. Pero con otra, digamos, cosa que es gravísima en astronomía. Y es que el aire está lleno de agua. Y el agua, al caer la temperatura, tiende a condensarse. El agua y la condensación es el enemigo número 1 de las observaciones astronómicas de cualquier tipo. La caída de la temperatura produce condensación. Pero, ¿qué efectos tiene la condensación? El peor efecto, se mojan las sillas. Ese es el peor efecto de todo. ¿Cierto? Usted sencillamente no puede sentarse durante la... Entonces usted tiene que hacer una observación de 3 horas, que usted sabe que son 3 horas, es 3 horas de cháchara, 10 minutos de observación. ¿Verdad? Entonces usted tiene que estar 3 horas y no se puede sentar en ningún lugar. Todo está mojado y ahí fue puta. Entonces, ¿qué hace la gente? Cosas que no debe hacer. Llevarse un plástico para sentarse durante la observación astronómica. Es que un plástico. Los plásticos lo utilizan para recoger agua durante la noche, hombre. Si usted pone un plástico y se acuesta dentro del plástico, amanece en una piscina, ¿cierto? Usted debe llevar una cobija.
una cobija de lana. Usted, pero se me va a mojar la cobija. No, la cobija le va a absorber el agua para que no le moje el culo. Entonces, que escoja pues, o se le moja la cobija o se le moja no, vamos para la observación y se llevan la silla Rimax. Silla Rimax en una observación astronómica, perdóname. Yo no sé, incluso yo he ido a fincas de amigos y son con imagen por la noche. ¿Cómo le ocurre, hombre? La silla arriba, otro imán de humedad. En una finca, madera, unos banquitos de madera, ¿cierto? Las sillitas de home center que son en lona. No se vaya a poner a llevar sillas Rimax, ¿cierto? A una observación astronómica. Por ahí tengo un par de amigos que, ¿cierto? Es horrible, es horrible. Llega uno, se sale 20 personas. Bueno, vamos a sentarnos en la silla Rimax. Pues puta, primero sáqueles el agua, ¿cierto? Saque el trapo para limpiarlo, el trapo está humedecido. Segunda cosa que se afecta con las observaciones, las cartas celestes. Hombre, carta celeste de papel como la que les acabo de entregar no se lleva a una observación astronómica, especialmente en Colombia. Uno tiene que llevar cartas celestes plastificadas. Todas las cartas celestes tienen que estar plastificadas. Si usted quiere llevar la carta celeste que le entregué ahorita, que le voy a enseñar un poco a cómo usarla, tiene que plastificarla. ¿Por qué? Por la humedad. Y obviamente para los observadores con los instrumentos que hacen astrofotografía, el problema es que todos los equipos se mojan. Se mojan oculares, se moja el objetivo, se moja la cámara, y eso crea muchos problemas que a veces se resuelven poniéndole a los instrumentos resistencias eléctricas que calientan el aire alrededor del instrumento y evitan que ocurra condensación. Aún así, algo de condensación ocurre y el problema no es durante la observación. Bueno, durante la observación usted llega con mucho cuidado, puede limpiar. El problema es al otro día, cuando usted guarda el equipo y algo de condensación se quedó ahí, y dentro de 8 días usted ya tiene los primeros hongos creciéndole en la óptica. No es una muy buena idea, pero hay que tener cuando uno tiene un instrumento astronómico que es de uno, y no es que uno lo compró para ponerlo en el balcón de adorno, sino que uno lo compró, uno tiene que tener un buen régimen de mantenimiento, porque un telescopio con hongos es un telescopio que ya, pues, bueno, ahorita Fernando nos hace una cotización de cuánto vale una pieza de un telescopio llevado del berraco. Nos pasó, por ejemplo, en el observatorio de Kirama, donde vamos a ir el 22, allá había un telescopio muy bonito, una óptica muy bonita, un telescopio Carl Zeiss, que lo dejaron en la cúpula, en ese lugar con esa humedad por años, y ese telescopio hoy tiene la óptica, digamos, primero llena de hongos, pero los hongos, digamos, es biológico, eso se limpia, pero además lo dejaron caer por un montón de problemas. Hay que tenerle cuidado, hay que ser muy juiciosos al pensar en la humedad. Entonces, digamos, es importante entender también eso. Entre las ideas, digamos, hay cosas, yo creería que en astronomía, antes de aprender a manejar una carta celeste, antes de aprender de coordenadas, antes de aprender de astrofísica, uno debe aprender de climatología y de anatomía nocturna. Por ejemplo, en climatología usted tiene que aprender cosas importantes. No se puede predecir el clima. Usted puede llevar un experto climatólogo a la observación astronómica y él le predice que va a haber observación y a las 2 horas está nublado. Además, porque es que es sinónimo de observación astronómica, es nublado, ¿cierto? Entonces, ahí dicen que los astrónomos somos imanes de nubes. No es sino que usted invite a un astrónomo a un paseo para que no hayan nubes. Entonces, si usted quiere organizar un paseo con la familia para ver el cielo, no invite a nadie que haya pasado por el diploma de astronomía. No se le vaya a ocurrir. Morphy es perverso, ¿cierto? Bueno, entonces, aprender de climatología no sirve para predecir el clima. Aprender de climatología sirve para saber, por ejemplo, la estabilidad del clima. Entonces, por ejemplo, usted sale a hacer una observación y usted ve que desde las 6 de la tarde hay una capa de estratocúmulos o una capa de cirroestratos peores que son altísimos, y usted es una capa que cubre todo el cielo, y usted dice, esta observación está condenada. Esto es una capa alta, esa capa alta es debida a fenómenos que son muy estables. A gran altura la atmósfera es altamente estable. ¿Por qué? Porque es una atmósfera, digamos, que no está perturbada por el piso. Pero si usted sale a hacer la observación y lo que ve encima de su cabeza son cúmulos, o sea, el cielo está nublado, pues está nublado de algodón, ¿cierto? Y entre los cúmulos, cada vez que se abre un cúmulo, usted ve el cielo perfectamente despejado, usted dice, tranquilo papito, hoy tenemos observación, así sea por huequitos. Ahí es donde Pablo llega y arranca, ¡tum!, y toma la fotografía espectacular de Júpiter en un huequito, porque sabía que arriba no habían, digamos, cirroestratos. Lo mismo, neblina, hay neblina, entonces todo el mundo, no, entre para adentro, mijo, o vámonos para Medellín que no hay observación. Al contrario, la neblina puede ser un indicio de buenas condiciones. La neblina es un fenómeno que tiene que ver con una cosa que se llama la inversión de la temperatura. La neblina es que la temperatura del piso es menor que la temperatura más arriba. Entonces, ¿qué sucede? O sea, algunas veces es así. Entonces, ¿qué sucede? El agua se condensa en el piso y usted no ve nada,
pero a 20 metros encima el cielo está completamente despejado. Entonces lo podrán verificar algunos que hayan estado en observaciones, que en los días en los que hay neblina, usted simplemente espera y después de que la neblina pasa, ¡pum!, usted puede tener un cielo espectacular. Nos pasó con el Isón, que esa era mi predicción. Hubo neblina, todo estuvo tapado, y cuando de repente yo decía, no, eso en 2 horas tenemos un cielo espectacular, nunca se despejó, ¿cierto? Y la razón es que estábamos en lo alto de Santa Elena, y claro, lo que pasaba es que había una corriente de aire que cada vez que despejaba volvía y reponía las nubes. Entonces hay una cosa que también tiene que ver con la observación. ¿Dónde se debe observar? Usted lo invitan a una finca, y resulta que usted llega a la finca, y la finca queda en una lomita. Y entonces usted lo primero que llega al preguntar, te repito, son cosas que uno debería saber, ¿de dónde sopla el viento? ¿Sopla de allá? O sea, ¿sopla contra la colina o sopla detrás de la colina? Si sopla desde hacia la colina, eso es bueno en principio, porque eso le va a barrer a usted un poco el aire y la humedad. Pero si sopla detrás, cuando el aire se levanta detrás de la colina, se levanta por aquí y todo se condensa aquí arriba y crea una finca perfecta para no ver el cielo, ¿cierto? Yo vivo en una finca en donde nunca se ve el cielo, pero eso sí, camino 3 cuadras al otro lado de la montaña y allá dicen que se ve el cielo espectacular. En Venezuela, el observatorio astronómico, por ejemplo, fue construido en esas condiciones. Lo construyeron del lado incorrecto de la montaña y tienen un observatorio con problemas. Bueno, muy bien, conocer el ambiente, conocer el cuerpo es importante. Miren que no solamente es astronomía, también hay cosas, digamos, que limitan la observación del cielo. Bueno, una vez usted, digamos, está asegurado y está preparado para la observación, ¿qué sigue a continuación? Yo preparé esta presentación pensando en quien casi nunca ha hecho observación astronómica. Yo aquí veo pues unas caras personas que están, digamos, curtidas en el asunto y que espero pues que no se aburran en la charla, aunque sea con escuchando las anécdotas. Pero resulta que voy a pensar en alguien que nunca ha hecho observación y dice, bueno, yo a partir de esta noche voy a ser astrónomo. ¿Cierto? Que eso se puede. Ahora, hay una cosa que sí es clara, y yo se lo digo a todos los que son aquí también expertos en astronomía. Para usted llegar a dominar un poco la práctica de la astronomía, la observación, la identificación de las estrellas, a usted le puede tomar eso para unos 10 años, llegar a ser muy bueno. 10 años de observaciones en un clima tan malo como esto. En Estados Unidos tal vez usted cada invierno que el cielo es límpido, usted se la pasa todas las noches, y cada noche para un gringo en cielos límpidos, ¿cierto?, es como lo que uno para un mes en Medellín o un mes en Río Negro, y es que cada mes tiene una noche despejada. Entonces tal vez en Estados Unidos usted puede tomar un año de trabajo continuo y al final usted conoce el cielo y sabe hacer astronomía y usted es un vergajo. Pero aquí en nuestras latitudes es muy difícil llegar a eso. Entonces tampoco se lleven esa impresión de que viendo 2 clases o viendo 3 o viendo incluso 20 clases en un curso, ustedes van a salir y van a dominar el cielo. Es un asunto del tiempo. Pero lo que sí les quiero llamar la atención es que a los que aprendimos la astronomía por el lado, por el camino difícil, no nos orientaron en relación con algunos trucos elementales que uno va aprendiendo con el tiempo. Entonces, estas clases no le van a enseñar astronomía a ninguno de ustedes, pero de pronto van a reducir de 10 años a 5 años la experiencia. Si yo me hubiera ganado esos 5 años, ¿cierto?, aprendiendo, pues tal vez hubiera hecho mucho. Yo aprendía, digamos, algo de astronomía en el parqueadero de mi unidad por allá en Santa Elena, en Santa Mónica. Yo salía todas las noches cuando, salía por las noches con mi carta celeste cuando podía, que eran los meses de enero y diciembre, a identificar las estrellas, a nombrar las constelaciones, y así aprendí, pero por muchos años. No recibí nunca pues una cátedra de astronomía. Bueno, orientación básica. Una vez usted está en el patio de la casa, ¿para dónde mira? Todo le es desconocido. Todo, sabe que hay un montón de puntos, sabe que ahí está Júpiter. A usted le dijeron que se iba a ver un cometa esta noche. ¿Para dónde mira, digamos, en el cielo? Lo más increíble de todos es que cuando uno va a hacer una observación astronómica, el último lugar que debe mirar para orientarse es el cielo, ¿cierto? Es decir, usted lo primero que tiene que saber es exactamente dónde está parado. Normalmente los puntos de referencia más importantes del cielo están en el piso, ¿cierto? Por ejemplo, en Medellín tiene una estructura que es muy particular, que yo no creo que exista en Bogotá. Bueno, en la mayoría de las ciudades tenemos una ventaja, las ciudades de América tenemos una ventaja, y es que las calles y las carreras ayudan, ¿cierto? Usted sabe que las calles están en dirección oriente-occidente y las carreras están en dirección norte-sur, ¿cierto? Entonces usted está en la mitad de Bogotá y no ve los cerros, no ve absolutamente nada, no sino que pregunte para dónde va la calle y la carrera y usted ya tiene una orientación.
Medellín tiene una orientación natural, el Valle de Aburrá tiene una orientación natural, entonces uno siempre sabe que Bello es el norte y que Envigado es el sur. Bueno, excepto si vive en Envigado, que es Caldas el que está en el sur, ¿cierto? O si vive en Bello, que es el quitasol, que no le deja ver la estrella polar. Entonces resulta que conocer dónde está parado es muy bueno. Cuando yo me enfrenté por primera vez a un ambiente distinto, por ejemplo en una finca, me invitaron a una finca y llegué a la finca, me sentí más confundido que un hijo de puta, yo no había para dónde mirar, ¿cierto? Ay, puta, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega y siempre mira para el lado, para donde ve a Bello, y uno dice, ese es el norte, ¿cierto? El norte, y no es así. Entonces, si usted no tiene puntos de referencia en el piso, ¿hacia dónde mira? Bueno, hay cosas que nos enseñaron desde primero de primaria que incluyen, por ejemplo, esta. La salida y la puesta de los objetos en el cielo son la primera referencia. Pero si usted llega a un lugar y observa el cielo y dice hacia dónde está el oriente, usted sabe que los objetos salen por el oriente, ¿qué hace? Es la primera observación, usted no puede esperar a que salgan las cosas por el horizonte. Lo que hace es que le pregunta a un campesino, lo estoy hablando por mi propia experiencia. Cada vez que yo llego a un lugar y estoy absolutamente perdido y no tengo mi celular, cuya probabilidad es casi nula hoy en día, ¿cierto? Yo llego y le pregunto a un lugareño por dónde está el sol. Y con eso tengo listo, de una estoy ubicando el oriente y el occidente, el punto de salida y de vuelta. Si usted llegó por la tarde está fácil, por donde se vea, digamos, el crepúsculo, por allá es el occidente, ¿cierto? Si se está viendo la luna, sencillo, por donde haya salido la luna llena es el oriente, por donde se ponga la luna es el occidente. Entonces es la idea más elemental, pero de nuevo, no siempre funciona. A usted lo dejan solo en la mitad de un lugar, no hay lugareños, usted está solo en un paseo con amigos que están tan perdidos como usted, y entonces ¿para dónde mirar o para dónde escoge usted el norte y el sur? Bueno, la segunda referencia importante que de la que todo el mundo habla pero que casi nadie utiliza, es la estrella polar. Nota que todo el movimiento de todos los cuerpos en el cielo es un movimiento que se realiza en círculos centrados alrededor de un punto por casualidad. En esta historia, en este momento, en la historia de la humanidad, hay una estrella muy brillante, es la estrella polar, ¿cierto? ¿El problema cuál es? El problema es que la estrella polar, en el caso de Medellín, está ubicada a una altura sobre el horizonte de apenas 6 grados. 6 grados es más o menos la altura, una altura medida con la mano, a una mano cerrada del horizonte. Y entonces, ¿qué sucede? En Bello, la pobre gente que vive en Bello son los damnificados de estrella polar. ¿Qué van a poder estrella polar? Usted metido en el parque de Bello con el quitasol ahí, no se ve nada, ¿cierto? A duras penas desde Belén yo veo la estrella polar, nunca la he visto. La primera vez que yo vi la estrella polar en Medellín la vi aquí en la terraza del edificio de la música, ¿cierto? La logré ver allá y todavía tengo discusiones con mi esposa de que yo no la vi. Ella dice, ya esa no era la estrella polar, yo digo que sí. Y la última vez que la vi en Santa Elena, desde Santa Elena está. Ver la estrella polar en cerca al Ecuador, como estamos nosotros aquí en Medellín, es muy difícil. Entonces, guiarse por la estrella polar o utilizar la estrella polar como referencia parece ser una buena idea, pero si usted está en la mitad del océano Atlántico con Colón y sus exploradores, pero si usted está en Río Negro, está en Marinilla, ay, ¿dónde está la estrella polar? No jodas, no preguntes, volvete serio, hombre, joder, estamos en el Ecuador, pero es una referencia. Si usted se va a bajar, entonces usted ya, no, me fui a pasear donde mi tía a Wisconsin. Ah, la cosa sí es distinta. En Wisconsin usted sale a comprar una medida de guaro y usted llega y se para en la mitad de la calle y la estrella polar tan aparece ahí. Una estrella de primera magnitud significa que es una estrella brillante, estable. Inclusive cuando yo tuve esa primera experiencia, pero no en Wisconsin, ¿cierto? En Europa, es mejor, me sorprendió muchísimo. Yo no me esperaba eso. Yo salí y vi una estrella de primera magnitud y yo dije, ¿eso qué será? Pues eso debe ser Vega. Y me puse a mirar y bueno, cuando haciendo cuenta, yo dije, ay, voy a escuchar la estrella polar, la primera vez que veo, y elevadísima, súper alta, allá sí funciona, es maravilloso. O sea, usted ve, inmediatamente dice, para allá hasta el norte, para allá hasta el norte. Y el sur, resulta que el sur, bueno, esto es un datico que de pronto puede servir, no lo mencioné, hace 8 días, está en las diapositivas de hace 8 días, y es una habilidad, digamos, muy elemental que hay en astronomía, y es la habilidad para medir ángulos, porque miren, 6 grados, vamos a hablar de, digamos, de distancias angulares, de declinaciones, entonces todas estas cosas se pueden medir con el cuerpo
utilizando estas 3 sencillas reglas que hay aquí. Un grado es más o menos el ancho del dedo índice estirado. No así no, ¿cierto? Porque es importante. Ustedes conocen el hombre de Viturbio de Leonardo da Vinci. El hombre de Viturbio que, digamos, no, pues él pintó el hombre de Viturbio, pero el hombre de Viturbio es de Viturbio. Entonces resulta que el hombre de Viturbio que pintaba las proporciones perfectas del cuerpo humano nos permiten convertir al cuerpo en un instrumento. Así usted tenga el dedo muy gordo, normalmente, típicamente la persona que tiene el dedo muy gordo tiene el brazo muy largo, ¿cierto? Y la persona que tiene un dedo delgadito es una persona ahí chiquitica, y entonces las dos cosas se compensan perfectamente. Entonces no le importa si sus dedos son gordos, que normalmente sus brazos también van a ir largos. Ahora, usted tiene manos de pianista, entonces bueno, va a tener unos errores grandes, por eso es que usted dedica a la música, ¿cierto? Un dedo índice estirado cubre en el cielo 1 grado. Entonces, en Medellín y en Marinilla también, la estrella polar está a 6 dedos del horizonte. Como se vuelve complicado empezar a contar de a 6 dedos, entonces ahí es donde se introducen estas otras medidas. El puño equivale más o menos a 10 dedos índices. Ay, pero ¿cómo así? Si el puño son 4 dedos índices, más o menos. Entonces usted pone el puño y eso equivale a entre 5 y 10 grados. Y si hace una cuarta en el cielo son más o menos unos 20 grados. 20 grados. Bueno, esto es, digamos, una cosa básica. Si usted no puede ver la estrella polar, ¿qué más puede ver? Se me perdió la diapositiva, pero en las zonas ecuatoriales hay una posibilidad que no tienen, por ejemplo, en el norte ni en el sur. Bueno, en el sur. Y es que en las zonas ecuatoriales, la Cruz del Sur, que es la única constelación católica que existe en el cielo, usted la ve y inmediatamente se echa la bendición. La Cruz del Sur es fácil de ver, es chiquita y tiene una forma de cruz que, digamos, para cualquier persona que haya crecido en Iberoamérica es inconfundible. Es una referencia perfecta de orientación hacia el sur, ¿cierto? Si usted ve la Cruz del Sur, hacia allá es el sur. Lo que pasa es que la Cruz del Sur no se ve siempre en el año. Y en las zonas ecuatoriales se ve muy cerca al horizonte, lo que ayuda mucho. En Estados Unidos no la conocen, la gente de Estados Unidos, pobres damnificados de Cruz del Sur. Y en Chile la conocen, pero está tan arriba que ya se vuelve una referencia, ya está casi, vuelven a quedar un poco perdidos. Bueno, otras menos triviales. ¿Qué hubo, Juanda? Una mejor es con el cinturón de Orión y las estrellas de la... Buenísima, cinturón de Orión también es una referencia. Orión y la nebulosa, forma una flecha, pues alcanzar una flecha que apunta. Excelente, no la coloqué en la diapositiva, me parece buenísima. Ahorita la mencionamos. Otra manera, ¿qué estamos diciendo? Es que resulta que usted, para empezar a hacer cualquier tipo de astronomía, cualquiera, lo primero que necesita es saber dónde está parado y hacia dónde mirar. La luna, otro referente interesante. Resulta que cuando usted ve la luna, la mayoría de las veces se ve llena, pero a veces usted la ve, digamos, creciendo menguante. No tiene ni idea cuál es. Los cachos de la luna, más o menos, señalan la dirección norte-sur. Más o menos. Con un error de aproximadamente 30 grados. Hey, pero no joda, no, sacas un astrofotógrafo, usted no va a salir a orientar un telescopio, usted va a salir ¿cierto? 30 grados no es malo, ¿cierto? Equivocarse con 30 grados, miren que ya saben cuánto son 30 respecto a la dirección norte-sur, es lo mismo que equivocarse con Bello. Bello, mire para Bello y para allá del norte, y resulta que es que Bello empieza por allá desde San Félix y termina por allá en Copacabana, entonces claro, entonces es mejor la luna es mejor que Bello. Bueno, son frases para anotar. Listo, entonces los cachos de la luna más o menos le señalan a usted la dirección norte y sur, con un error de 30 grados. ¿Por qué es un error de 30 grados y por qué es la dirección norte-sur? Porque resulta que el sol está siempre o al oriente o al occidente de la luna, y claro, cuando está, por ejemplo, al occidente en esta situación, ilumina el lado occidental de la luna, y la parte que no está iluminada queda formando, digamos, esta figura con esta dirección señalando en la dirección norte-sur. Entonces la luna puede convertirse en una brújula muy elemental para saber hacia dónde está el norte y el sur. ¿Cuál es el problema de utilizar a la luna? Que usted sabe que es a la dirección norte-sur, pero no sabe cuál es el norte y cuál es el sur. La luna no tiene marcado el norte ni marcado el sur. Entonces eso crea una situación complicada. Una manera de guiarse, porque miren, me ha pasado, repito, yo hablo con mi experiencia, aquí saco a cualquiera de los que tienen experiencia aquí en astronomía, cada uno saca su experiencia y la cuenta, pero mi experiencia es, yo llegaba a un lugar y veía la luna,
y la veía, por ejemplo, gibosa. Y entonces yo decía, puta, entonces me tenía que sentar a hacer unos cálculos de, bueno, está gibosa, pero está menguante o está creciente. A ver, si la veo al amanecer, ¿cómo es que es? Si está gibosa, pero la veo de noche, es porque está creciente, pero si la veo en la madrugada, pucha, no jodas, decime para dónde está el norte, ¿no? Vamos a poner a pensar para dónde está ¿cierto? Entonces resulta que cuando usted ve la luna, así de primerazo, y no tiene ni idea para dónde va ni de dónde viene, una manera de saber la orientación en el cielo es este circulito, este lunar que tiene la luna en un extremo. Este lunar que tiene la luna en un extremo se llama el mar de las crisis. El mar de las crisis. Y resulta que el mar de las crisis es un excelente referente de las direcciones en el cielo cuando se utiliza la luna. Cuando usted utiliza la luna, piénsese, por ejemplo, usted perdido en las selvas del Bichada, yo no sé por qué, pongan aquí a decir por qué, usted perdido en las selvas del Bichada observando la luna, y usted dice, ¿cómo hago yo con la luna para llegar a Antioquia? ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el mar de las crisis se encuentra hacia el oriente de la luna, hacia el oriente. Entonces, eso le puede dar una idea. Si usted combina el mar de las crisis con el terminador, ya tiene norte, sur, oriente y occidente. ¿Por qué? Porque resulta que usted sabe que este es el norte y el sur, pero usted ya sabe que este es el oriente, ¿cierto? Entonces, como este es el oriente, este es el norte. Porque mirando hacia el norte, usted sabe desde el prekinder que cuando usted mira hacia el norte, a la derecha está el oriente. Cuéntame, Juanda. Profe, lo que decían las abuelas de que... Luna, cachos a oriente. Luna creciente, cachos a oriente. Exacto, el problema es, está creciente. ¿Tú cómo sabes que está creciente? Por la forma en que está. La luna creciente se ve igual a la luna menguante. Es exactamente igual. ¿El problema cuál es? El problema es la hora. Entonces, cuando las abuelas le dicen a uno, luna creciente, cachos a oriente, le están diciendo, cachos de la luna al atardecer a oriente. No, al revés. No. Luna creciente, es decir, luna al atardecer o en la mitad de la noche, cachos a oriente. Es que las abuelas no le aclararon a uno nunca nada, siempre le daban a uno unos consejos, ¿cierto? Mi hijo, no se meta con gente rara, y nunca le explican a uno que hay gente rara, que es la gente interesante, ¿cierto? La gente normal es la gente de la que uno debe alejarse, uno debe juntarse con gente creativa, con gente chévere, ¿cierto? Entonces, no le dan a uno toda la información del caso. Entonces, a mí nunca me ha gustado esa, pero digamos que lo que pasa es que las abuelas se acostaban a las 8 de la noche. Y si usted ve la luna creciente a las 8 de la noche, si usted ve la luna no completa a las 8 de la noche, es porque es creciente. Pero a los astrónomos de hoy en día que ven Facebook hasta las 3 de la mañana, salen por la noche y ven a la luna, un cacho de luna. Y dicen, ay, puta, ya sé para dónde queda el oriente. No, este man, puta, por hacerle caso a la abuelita y por ver Facebook hasta tan tarde, ¿cierto? Entonces resulta que si usted ve el terminador y ve el mar de las crisis, ya tiene el oriente. El mar de las crisis señala hacia donde nació el Señor. Bueno, entonces algo así. Y resulta que si usted ve la luna y no ve el mar de las crisis, entonces ya sabe que este es el occidente. Les aseguro, de nuevo lo digo por experiencia personal, y no lo digo por experiencia personal ahora, que tengo celular con GPS, sino cuando estaba chiquito, cuando era un adolescente, que este tipo de referencias pueden llegar a ser bastante útiles, por lo menos para sobrevivir en el Bichada, ¿cierto? Digamos, es un poco lo que estoy tratando de decir. Bueno, más recientemente, es decir, de hace 5.000 años para acá, se inventaron otra, lo que pasa es que se la inventaron muy lejos de los europeos, que es la brújula, ¿cierto? Pero la brújula, los astrónomos aficionados, o los astrónomos entusiastas, o los que nos gusta observar el cielo, le llamamos el mejor y el peor amigo de la astronomía, ¿cierto? Especialmente si usted quiere hacer astronomía de precisión. Y la razón de ello es que la brújula no señala al norte. La brújula no señala al norte. La brújula señala aproximadamente hacia el norte. Aproximadamente. ¿Y esto por qué? Porque resulta que antes es que es muy casual que la parte donde se concentra el campo magnético en la superficie de la Tierra esté justamente hacia Canadá. ¿Qué tiene Canadá de especial que no tenga Colombia? Podría ser que la parte del campo magnético donde se concentran las líneas fuera Colombia. Y todas las brújulas apuntarían a Colombia. Todos los caminos apuntan a Colombia, ¿cierto? Pero no, hay una casualidad, y es que más o menos a unos 300 kilómetros del polo norte rotacional se concentran las líneas de campo.
pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? En Medellín, cada vez que usted saca una brújula, la brújula apunta hacia un lugar que está 5 grados desplazados hacia el oeste del norte verdadero. A la diferencia entre la dirección del norte real, astronómico, y el norte que da la brújula, se la llama la declinación magnética. Declinación magnética. Entonces, si usted va a usar una brújula como su guía, por ejemplo, para caminar por el Bichada, tenga en cuenta que si usted va a caminar 700 kilómetros, 5 grados se le van a convertir en llegar a Boyacá o a Medellín, ¿cierto? Entonces es como complicado. Bueno, claro que usted... Ok, esto. Entonces resulta que la brújula puede ser un muy buen amigo o muy enemigo. ¿Qué necesita usted para cada vez que usted saque una brújula, ¿cierto? Y viendo unas brujulitas bellísimas de llavero que hay que tener, usted tiene que dejar detrás un mapa de la declinación magnética del mundo, ¿cierto? Y mirar cuál es la declinación. Qué problema tan hijo del diablo, hermano. Usted andar siempre con un mapa de la declinación magnética. Miren un mapa de declinación magnética aquí del 2000. Ese mapa de declinación magnética nos muestra que Colombia tiene una declinación entre 0 y menos 10 grados. Mi tía que vive por aquí en Wisconsin no tiene problemas, pero nosotros sí, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema de que hay una desviación de más o menos unos 10 grados hacia el occidente. Hay una página en internet, hoy internet lo resuelve todo. Pero el problema es, acuérdate que para internet usted tiene que sacar el celular, prenderlo y ¡pum!, tirarse en la observación. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto va a depender de internet usted a partir de ahora? Hay una página en internet en donde usted se mete, él automáticamente detecta su posición en el mundo, porque hoy en día ya la geolocalización con internet se volvió muy sencilla, y automáticamente él le lanza a usted la declinación magnética de la aguja. Entonces, cuando le dicen que la declinación es menos 6 grados oeste, lo que le están diciendo es que usted, el norte magnético que le está señalando la brújula, está desplazado 6 grados hacia el oeste respecto al norte geográfico o el norte astronómico. ¿Ok? 6 grados al oeste. Entonces, saca su brújula, la pone y él le señala a usted el norte y usted dice, pues está corrido hacia el oeste, tengo que correrme del oeste hacia el este y ahí sí tengo el norte geográfico. ¿Correcto? Bueno, han estado muy callados, muy quietos. Vamos a ver, autoevaluación, hagamos primera pregunta. Primera pregunta. Yo saco una brújula. Yo saco una brújula y estoy, ojo con esta, estoy en Alaska. Me dejaron en Alaska en un reality. Y saco una bonita brújula. Y la brújula me señala el norte. ¿Hacia dónde tengo que voltearme para ver el verdadero norte? Anoten ahí, por favor. En un lugar donde la declinación magnética es de 30 grados. El norte que le marca la brújula. A partir del norte que marca la brújula, ¿hacia dónde tiene usted que voltear para ver el norte geográfico, el norte, digamos, astronómico? ¿Cómo? Inclinación de 30 grados, mire, 30 grados positiva. ¿Tienen la respuesta ustedes ahí entonces? Listo, cuéntenme, ¿cómo es la cosa? Yo saco mi brújula, 30 grados positivos de declinación magnética, ¿hacia dónde? Entonces él me señala el norte, ¿hacia dónde tengo que coger? ¿Hacia el oeste o tengo que coger hacia el este? Hacia el oeste, porque resulta que la brújula está desplazada hacia el este 30 grados. Entonces, lo delicado de la declinación magnética es que es al contrario. Si la declinación magnética es 10 grados positivo, o sea que es hacia el este,
en astronomía usted tiene que coger es hacia el oeste en ese lugar. Si es de menos 10 grados, la brújula está desplazada hacia el oeste, 10 grados. Entonces usted tiene que voltearse 10 grados hacia el este. Correcto. Esa es la regla si usted va a utilizar brújulas o si va a utilizar agujas magnéticas. Para todo lo demás está Mastercard. Hoy en día los teléfonos inteligentes están haciendo menos inteligente a la gente, ¿cierto? Resulta que este es el caso particular del iPhone. El iPhone viene con una aplicación, viene con un magnetómetro, ustedes saben. Es un magnetómetro muy bacano. Y el magnetómetro le enseña a usted la dirección, digamos, de la brújula. Pero resulta que el aplicativo es tan inteligente que utilizando datos de una base de datos interna del celular y con ubicación de GPS que el celular también registra, él sabe cuál es la declinación magnética y la puede corregir. Entonces resulta que si usted saca el celular con la brújula que hay adentro y le dice, no me ponga a pensar que, puta, yo no pasé ese examen en la universidad, y le dice, póngame no el norte magnético, sino el norte verdadero, él le pone el norte verdadero, y usted no tiene que poner, ¿cómo es que es? Al oeste, al este, ¿cierto? Bueno, claro, el milagrito le vale 1,5 millones, pues, pero, y usted compra un celular para 1,5 millones, una brújula 1,5 millones, ¿cierto? Todos los dispositivos que tengan un magnetómetro tienen esto, y hoy en día los teléfonos inteligentes lo están vendiendo ya a peso. No me van a salir con los telefonitos pues de pantalla amarilla, ¿cierto? Que le gusta usar a Pablo, pues no, usted me sale un teléfono cálido o una tableta, pero de nuevo hay un costo. ¿Cuál es el costo? Usted tiene el ojo, usted tiene el ojo con la pupila súper dilatada y saca el celular a ver la brújula, ahí perdió media hora de acostumbrarse. Bueno, pero es muy sencillo, usted a las 5 de la tarde, antes de empezar la observación, coge la brújula, traza una línea en la tierra, y después por la noche llega y palpa la línea, ¿cierto? Entonces, busquen la aplicación porque es muy buena. Ahora, tiene otros problemas. El magnetómetro es tan sensible que si yo lo acerco a una calza, se desvía la brújula. Es un magnetómetro microscópico electrónico que no es como una brújula, que es una cosa grande, eso es de metálico, ¿cierto? No, esto es una cosa electrónica y usted le sonríe a la brújula y se le voltea, ¿cierto? O por ejemplo, y me ha pasado muchas veces, está en la finca y la pone encima de una mesa y la brújula le apunta hacia el este. Puta celular, 1,5 millones por una brújula que apunta hacia el este, qué belleza, hermosura. Y entonces cuando usted va a ver, es que eso es una mesa reforzada, por debajo tiene unas varillas de hierro, una belleza. Entonces claro, la mesa se convierte en una fuente de distorsión del campo magnético. Es un chicharrón. Tengo amigos que me han dicho, nunca en la vida voy a usar esa brújula, nunca me ha funcionado. A donde he llegado me he perdido en la selva. A donde la he utilizado me he perdido en la selva. Bueno, necesita la señal de claro para poder funcionar, entonces con eso nos salvamos, pues obviamente. Bueno, no, ese digamos es un poco entonces cómo orientarnos en el piso. Bueno, voy a introducir una cosa aquí, pero la vamos a desarrollar en la próxima sesión, que es el siguiente paso. Digamos que un poco, miren, yo voy a tratar de condensar en una clase, tratar las habilidades mínimas, o sea, la habilidad de supervivencia en el cielo. Ya sabemos cómo funciona un poco el ojo y ya sabemos que no se puede sacar el celular. Ya sabemos cómo funciona el clima y es nubes altas, jodido, no hay observaciones, nubes bajas, la neblina de pronto es buena, llévese buen abrigo y no lleve sillas Rimax. Y ya sabe usted que al salir, ¿para dónde mirar? Tiene más referentes que un chucho. Ahora la pregunta es mirar. Cuando uno mira al cielo, todo el mundo le dice que está observando la esfera celeste. Y cuando uno mira, uno nunca ve ninguna esfera, ¿cierto? Primero, uno ve una semiesfera. Y la mayoría de la gente nunca logra entender lo de semiesfera. Y esta es una cosa que yo les digo, especialmente si alguno de ustedes van a ser profesores de astronomía, enseñarle a la gente, digamos, astronomía de posición. Yo se lo enseño a mis estudiantes de astronomía porque han pasado 3 cursos de cálculo y tienen una mente abstracta. Pero enseñarle a la gente que el cielo es una esfera es una cosa que es contraintuitiva. Usted mira al cielo y ¿qué ve? Una lámina plana. Y como usted ve a 60 grados, en 60 grados, usted nunca tiene, pues, digamos, en condiciones normales, esa imagen de una cosa que lo rodea a usted y que es una esfera, el radio igual. Pero bueno, digamos que es un nombre que se utiliza normalmente. La esfera celeste o la semiesfera celeste, que es lo que uno puede ver
en el cielo. Bueno, hablemos un poco de la semiesfera celeste, que más bien debería ser algo así como una especie de conjunto de parches. Usted dice, parche por allí, parche por allá, parche por acá, y cuando usted suma los parches en su cabeza, le suman, ¿cierto?, una especie de tendido de circo sobre su cabeza. La primera recomendación que yo les voy a hacer sobre la visualización de la esfera celeste es que nunca se piense en la esfera celeste completa. Si usted piensa completo, tiene que abstraer, y abstraer le gasta a usted la poca energía que tiene para observar y para hacer otras cosas. La primera cosa que usted debería hacer es empezar a dividir. Dividir es una cosa muy importante neurológicamente. Si usted divide, entiende. Si usted no divide, tiene que ser muy, muy bueno. Digamos, la sumatoria de las cosas es lo que uno lo hace un académico. Pero entonces usted divida. Vamos a dividir el cielo en cuadrantes. Cuadrantes. Y resulta que cuadrantes es mitades. Pero ¿cómo así? Cuadrante no es un cuarto. Y yo le estoy diciendo que un cuadrante es una mitad. ¿Por qué? ¿Por qué cuadrante es una mitad? Porque como es media esfera, la mitad de la mitad es un cuarto. ¿Correcto? Entonces lo va a llamar cuadrante, aunque le debería llamar mitad de la semiesfera celeste. Y lo de cuadrantes es por el mapa que lo vamos a ver ahorita. Entonces, el cielo se divide en dos cuadrantes. Y piénselo así. Ya usted tiene norte-sur. Primer cuadrante, el cuadrante por el que salen los cuerpos, el oriente. Arranca desde arriba hasta el oriente. ¿Cierto? ¿Habían visto esta fotografía? Esta es una foto espectacular. Esta nube que hay aquí es la de las pocas nubes que se ha fotografiado con detalle en la Tierra que no fue producida por un fenómeno terrestre, sino un fenómeno extraterrestre. Esta fue la nube que dejó la entrada del meteorito ruso. Dejó una nube espectacular y esta es la nube que se formó después de la entrada del meteorito ruso. Se llama una nube de contrail. Y este es el momento en el que está saliendo el sol. Este es el cuadrante oriental. Todo el cuadrante oriental. Entonces usted tiene cuadrante. También lo llaman hemisferio, pero no es hemisferio, porque hemisferio es la mitad de la esfera, es un cuadrante. Y el otro obviamente es la otra mitad, es el cuadrante occidental. ¿Listo? Cuadrante occidental. La diferencia entre el cuadrante oriental es que por el cuadrante oriental salen las estrellas, por el cuadrante occidental se ponen las estrellas. Qué cosa más sencilla. Pero si usted divide las cosas en su cabeza, por ejemplo, a la hora de hablar de lo que vio, ves que yo vi un ovni en la finca. ¿Y dónde lo viste? Ah, yo lo vi como por encima de un arbolito, ¿cierto? Y entonces, no come mierda, no lo vivo allá a mano, ¿cierto? Usted dice, yo lo vi en el cuadrante occidental. Es decir, lo vi del lado en el que se ponen los objetos. Cuadrante. Muy bien, entonces, cuadrantes. Los dos cuadrantes están divididos exactamente por una línea imaginaria. Claro, una línea perfectamente que parte la semiesfera en dos, o que parte el cielo en cuatro, ¿cierto? Esa línea pasa justo por el norte y justo por el sur. En astronomía a esa línea le ponemos un nombre y la llamamos el meridiano. El meridiano, ¿cierto? Y en este caso pues la llamamos meridiano local, pero vamos a decirle, digamos, de manera abusiva, simplemente meridiano, confianzuda, de manera confianzuda. Importante entender, el meridiano que es, divide el cuadrante oriental, el cuadrante occidental, divide el cielo entre oriente y occidente, y pasa por los polos y por un punto muy importante que se llama el cenit. El cenit es el punto que está encima de la corona. Como uno no tiene ojos en la corona, ver el cenit es de las cosas más difíciles que yo conozco. Vamos a hacer el experimento en la salida de campo. Vamos a hacer el experimento. A ver, ¿cuántos apuntan hacia el cenit? Entonces la gente, ¡ay, al cenit allá, al cenit allá, al cenit allá! Un error de 30 grados, ya lo he hecho con estudiantes. 30 grados, nadie apunta hacia el cenit. Y la razón es muy sencilla. Es que para ver al cenit usted tiene que mirar en la dirección de la corona, pasando por el centro de masa de su cuerpo. Y resulta que el cuerpo lamentablemente no es muy inteligente, y entonces uno levanta la cabeza y es hasta donde le dé el cuello. Entonces depende de la edad, el cenit depende de la edad, ¿cierto? Yo le digo a mi hija dónde está el cenit y ella mira para allá, ¿cierto? Ya se dobla. Yo le digo a Pablo y Pablo mira a 60 grados de altura más o menos, ¿cierto? Para poner un ejemplo de alguien como... Entonces resulta que ver el cenit es durísimo. Una manera de ver el cenit sería acostarse y decirle a un amigo que le sostenga una plomada encima, ¿cierto? Pero sería tan complicado que no... jodas, renuncien al cenit. Renuncien, no busquen el cenit, no piensen en llegar a ver el cenit. Ahora bien, ¿es importante el cenit? No, hombre, el cenit no es importante, hombre.
Y el sol cuando está al mediodía no pasa por el cenit. Nunca, hombre, no sea tan soñador. El sol pasa por el cenit 2 días en el año y usted no se da cuenta. ¿Y a qué hora? No, usted no se da cuenta. Entonces, el cenit es un punto imaginario encima de su corona, que lo han visto algunos, es un mito urbano. Bueno, muy bien, cuadrante, mira. Otra manera de dividir el cielo es dividirlo en otros 2 cuadrantes, pero mirando uno hacia el norte y otro hacia el sur. La misma división, cuadrante norte y cuadrante sur. Incorrectamente llamado hemisferio norte, hemisferio sur, porque realmente usted no está viendo ningún hemisferio, usted está viendo la mitad de medio de la mitad de la totalidad, la mitad de la mitad de la totalidad. Entonces yo vi el ovni en el cuadrante norte, o yo vi el ovni en el cuadrante sur. Dividir, entender. Ese es el detalle, ese es el dilema. Si usted divide el cielo, entiende. Si usted le salen con lo de la esfera celeste y que ubique la eclíptica y que el ecuador y que usted empieza a joderse la vida, empiece primero por dividir. Bueno, hay una línea muy importante, de la misma manera que el cuadrante oriente y el occidente lo divide en la línea que llamamos el meridiano, al cuadrante norte y al sur lo divide en una línea que se llama la vertical. También en realidad técnicamente se la llama la primera vertical. Entonces, ¿cuál es la vertical? La vertical es una línea que sale del oriente al occidente y pasa por el mito urbano del cenit, ¿cierto? Otra manera de decir, muéstrame el cenit, usted dice allá. Entonces, no, pero dígame dónde está, ¿no? Allá. Y la persona que está al lado mira hacia su dedo. Sí, allá está, velo allá. Que la gente así. O uno le dice allá y entonces la gente dice, ¿a dónde? ¿A dónde? No lo haga, no lo intente. Bueno, saben que yo soy un poquito también un paisa medio exagerado. Y termino con esto. Usted al dividir el cielo en ese par de cuadrantes, le resulta, digamos, pero usted lo hace paso a paso, una parte oriente, una parte occidente, una parte norte, una parte sur, le resulta naturalmente entonces una división del cielo en 4 octantes, muy natural, en la que usted pone, digamos, automáticamente un sistema de referencia muy natural, que es el que vamos a utilizar para definir las coordenadas. Esta visión que hay aquí del cielo es otra visión que le venden a uno mucho por ahí en los libros y en internet, que es una visión muy rara. Es la visión que uno tendría si estuviera acostado y tuviera una visión no de túnel, sino una visión ojo de pescado. Una visión ojo de pescado. Los fotógrafos saben que es una visión ojo de pescado, pero ahora explíquele usted a su papá que es una visión ojo de pescado. Papá, vea, es que haga de cuenta que usted mira y ve todo. Y el papá, no jodas, que no estoy viendo todo, ¿cierto? Cuando yo me refiero a mi papá, es que mi papá, digamos, no es una persona que no sabe mucho de astronomía. Es una persona, pues, digamos, decente. ¿No? Es que no me estoy refiriendo, digamos, a una persona cualquiera. Resulta que es muy difícil uno imaginarse esta visión, pero, a ver, traten de imaginársela. Imaginándonos los cuadrantes, uno más o menos imagina, listo, el sur tiene una forma más o menos de esta, miren que tiene como una forma de medio torta, pues un pastel de pollo y otro pastel de pollo, y esto es una mitad, unos parches, todos los parches nortes y todos los parches sur, y forman esta figura, y yo lo que quiero con esta figura es, digamos, definir unos octantes, ¿cierto? Entonces ya usted podría con esta figura decir que hay un octante, ¿cierto? Sur oriental, uno nororiental, noroccidental y suroccidental. Entonces, el cuadrante nororiental. Medellín estamos hechos porque la comuna nororiental. Mire para Manrique, usted está viendo el cuadrante nororiental, ¿cierto? Y la comuna suroccidental, ¿cuál es la comuna suroriental? Por el Poblado. ¿Qué comuna va a ser? Es un barrio, eso me llama, ¿cómo es que es? Estos días estuve con unos gringos aquí y pasando por la 4 Sur, todos sacaron la cámara fotográfica. Y entonces yo les pregunté, todos, pues, gringos, acostumbrados a ver unas cosas. Y me dijeron, Manhattan. Es que es igualito a Manhattan. Y entonces yo después me puse a ver, y sí, tenemos un Manhattancito en Medellín. La 4 Sur hacia el Poblado, dejen de mirar el Space que agua ya cayó. Usted va bajando por el 4 Sur hacia el Poblado y mira todos los edificios, es una belleza, eso es un árbol ahí de edificios que se van a caer eventualmente algún día. Bueno, entonces resulta que, bueno, listo. Entonces los octantes nos definen más o menos ya entonces cuartos de cielo. Y a este punto usted ya tiene un sistema mental de referencia en la cabeza. Ya usted no es tan impreciso como decir, vea, estaba encima del arbolito el ovni. No, usted dice, yo estaba mirando en dirección nororiental, ¿cierto? O en el octante noroccidental, nororiental, y ahí yo vi el ovni, fue pucha, ¿cierto?
¿cierto? Entonces usted ya tiene un sistema de referencia. Esta división del cielo por sistemas de referencia es muy importante, porque cuando uno describe la posición de los cuerpos o cuando uno cuenta dónde vio un cuerpo, tiene que contarla con referentes, y es lo que hace, digamos, finalmente, después de muchos desarrollos, que al final usted pueda utilizar una cosa como estas, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, hagamos una pausa ahí. A ver, yo miro hora oficial del curso. Son las 10:45, entonces nos vemos aquí a las 11:10, ya que estamos en el primer piso y de Lolita está aquí al lado. Oigan, hablando del libro, la semana pasada, la editorial de la Universidad de Antioquia acaba de sacar este libro, Alonso Sepúlveda, se llama Bases de Astrofísica. Este texto lo escribió Alonso especialmente pensando en el curso de Introducción a la Astronomía de la universidad, y es un texto muy bueno. Es un texto pues de nivel universitario, tiene algunas cositas de matemáticas, pero bueno, es un texto muy calidoso. Bueno, me dicen los de la editorial que nos pueden dar un descuento a los estudiantes del diploma. Ya les estamos mandando ya la lista. El libro lo puede comprar aquí en la guía. Creo que del 35% nos dan un descuento. 35, creo que está a 60 y creo que queda como, ya se me olvidó. No, me acuerdo haber visto, me acuerdo, 15 magnitudes. Entonces, también recomendado. Se llama Bases de Astrofísica. Salió el lunes de la semana pasada. Está calientico.